en esa determinación de hay un complemento XY, tienen flujos moleculares SF1, WT1, SRY principalmente, SOX9, DAX1, podamos generar una estructura como gónada masculina. Un testículo, quizá de lo más relevante, es que se caracteriza por producir testosterona. La testosterona sabemos que viene desde las células de Leydig. Y a su vez se produce algo que le llaman dihidrotestosterona, lo que veamos por ahí en la diapositiva previa como DHT. También por parte de la célula de Sertoli se está generando hormona antimülleriana. Estos flujos hormonales iniciales van a ser suficientes para que esta estructura, que es la gónada, empiece desarrollando esos conductos primitivos, ahora como la famosa red testicular. Se forman a partir de los cordones testiculares, mientras que la porción de la corteza tiende a involucionar, se va a convertir nada más en una cubierta. Esa cubierta es la famosa túnica albuginea. Noten que la serie de conductos testiculares da continuidad con esa famosa red de testis, que da continuidad a su vez con los segmentos mesonéfricos. Entonces, este mesonefros que veíamos como un segmento importante a nivel de vía urinaria, en los varones, mesonefros me estará configurando las porciones de los conductillos. Háblese de conductos eferentes, continuidad con el epidídimo, conducto deferente. Y una saliente del propio mesonefros configurará también porciones de vesícula, es decir, aparato genital masculino llevará una configuración importante por parte de los derivados mesonéfricos. Por eso son muy importantes en ese segmento. Este segmento que vemos aquí en color como naranja es una continuidad de la cresta urogenital. Solamente que en los varones involucionará. Este es el conducto paramesonéfrico, una continuidad de la cresta o del pliegue urogenital. ¿Por qué involuciona? Por acción de esta hormona. La hormona antimülleriana se van a encargar de deshacerse de estos conductos. ¿Para qué? Tiene que ser fundamental para el desarrollo normal del hombre. Estos conductos van a generar miel útero. Entonces, el hombre en condiciones normales no tiene útero. Necesitan eliminarse. Por eso requiero que Sertoli esté generando hormona antimülleriana. Ahora, toda la red acá de túbulos que se están generando, los famosos túbulos seminíferos, tal cual una estructura hueca o ahuecada, es hasta la etapa de pubertad. Recuerde que un testículo fetal está tapizado prácticamente. Sí tiene Sertoli, tiene sus espermatogonias, pero no tiene la luz. La luz viene hasta la etapa de pubertad, cuando vienen los flujos hormonales y entonces esta gónada masculina empezará a depositar en su luz el túbulo prácticamente a los espermatozoides llamados. Mientras tanto, en todo lo que es el grosor en una etapa fetal, ese testículo estará inmerso únicamente de Sertoli, así como de espermatogones. Mientras que en los ovarios, como no hay testosterona, estos entonces reciben la señal de estar desarrollando la parte de la corteza. La parte interna empezará a involucionar. Eso que sería una red testicular en el varón, en la mujer, degenera. No necesitamos esa serie de conductillos. Lo que nos interesa
es este segmento. Esos conductos mesonéfricos, si ha sido determinada como una gónada femenina, degeneran también. Por eso aquí dice túbulos excretores del mesonefros en degeneración. No nos interesa este segmento. Pero estos, llamados paramesonéfricos o derivados mullerianos, estos sí deben de quedarse, porque nos interesa para configurar una estructura uterina. Por la falta, por la falta de luz, es por eso que los niños si se pegan en los testículos no les duele. Y a los adolescentes sí. No es que no les duelen. En realidad no lo tienen totalmente desarrollado, vamos. Cualquier golpe en la región genital, sea la edad que sea, sí va a tener una repercusión. O sea, sí les duele, al final de cuentas, dependiendo de la magnitud del golpe. Pero en los varones ya se hace una estructura muy sensible. No por uso de luz, sino por la sensibilidad que va teniendo conforme pasan los años. De ahí ya en una pacientes posterior, como hay mayor sensibilidad a cambios hormonales, cualquier manipulación va a representar una modificación. Y el pediátrico no tiene tanto hormonal aún como para dar una mayor sensibilidad. Es distinto. Que ya de esta. Ahora, hagamos entonces la distinción en quién es conducto mesonéfrico y quién es conducto paramesonéfrico. Mesonéfrico son entonces también llamados conductos de Wolff. Nosotros los vemos acá representados en color rosita, en lo que es el aparato genital masculino. Estos son derivados mesonéfricos, aparato reproductor masculino. Y en punteado, si vemos ahí la imagen del inciso A, tenemos esos conductos paramesonéfricos que vienen de la cresta urogenital que están involucionando. Por eso están en líneas punteadas. Involucionaron entonces porque tiene este individuo hormona antimulleriana proveniente de ¿dónde? Pues de la célula de Sertoli. ¿Y dónde está esa célula de Sertoli? Acá adentro, en el testículo. En cambio, en la mujer, estos conductos mesonéfricos tienden a involucionar. Hay segmentos que quedan ahí como restos, por eso acá en el inciso B viene como vesicular, y son restos prácticamente. No tienen una funcionalidad especial. Pero el conducto paramesonéfrico, ese sí debe de quedarse, porque es el que me va a ayudar a configurar la porción del útero, así como las secciones de la trompa uterina y una parte de arriba, el tercio superior, de lo que es la vagina. Entonces, paramesonéfrico, no lo olvidar, son la mujer, también se llaman conductos mullerianos. Mesonéfricos en los varones se preserva, también llamados conductos de Wolff. Indispensable para la serie de conductillos de genital masculino. Diferencias entonces fundamentales. Ahora, ¿qué pasa con esos conductos paramesonéfricos que tanto he mencionado que deben de quedarse en la mujer? Conducto paramesonéfrico es lo mismo que mulleriano y me van a dar por derivado tres estructuras. Útero, trompa uterina y tercio superior de vagina. Entonces, repito, los derivados de los conductos mullerianos o paramesonéfricos es el útero, las trompas y tercio superior de vagina. Obviamente,
siendo un derivado de índole de la cresta urogenital, tiene un componente mesodérmico. La cubierta del útero, las porciones musculares del útero, es decir, miometrio, es mesodermo de la placa lateral. Hoja esplácnica. ¿Quién ayuda a que esos conductos paramesonéfricos se estén originando? Oxales. Luego entonces, si nosotros lo visualizamos, los conductos paramesonéfricos son dos estructuras separadas, son dos tubos separados a cada lado. Pero se tienden a fusionar, algo así como le pasa a la fusión de los tubos cardíacos. Aquí se fusionan. Los segmentos superiores o granulariales de los túbulos paramesonéfricos no se van a fusionar, nada más del tercio medio hacia abajo. Y si Sertoli no produce hormona antimülleriana, entonces voy a tener un individuo cromosómicamente XY, pero con útero. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Eso forma parte, de hecho, de las variantes de los trastornos de diferenciación sexual. ¿Existe? Sí existe. Entonces, sí puede reconocerse individuos XY cromosómicamente, pero internamente pueden tener derivados müllerianos. Entonces, es posible. Ok. Ok, se están fusionando los conductos paramesonéfricos. Y son dos tubos, literalmente. Pero tienen entonces un tabique en su interior, porque son la fusión de dos tubos. Entonces, ¿qué debe de pasar? Apoptosis. Eliminar ese tabique interno. ¿Para qué? Pues para generarme ahora sí la luz del útero. Y que no sean dos tubos ahí separados con un septum, sino una sola estructura hueca. La porción de arriba de esos conductos paramesonéfricos no se debe fusionar, debe de permanecer separada. Cada saliente de esos túbulos será entonces lo que ahora vamos a denominar las trompas uterinas. La continuidad hacia la región inferior está tapada también. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Una canalización de este segmento. Noten aquí que los conductos paramesonéfricos hacen contacto con algo que le llaman seno urogenital. ¿Y de dónde salió? Me voy a pasar a esta imagen y ahorita me regreso a esa. Si nosotros vemos ahí, bueno, acá, en el inciso A, este es el alantoides, la porción de arriba será el uraco, da continuidad con la vejiga. Esta estructura sigue siendo endodermo, desembocará hacia la uretra. Hay una saliente, una protrusión. Este saliente es el seno vaginal. Una proyección del endodermo que da continuidad con vejiga y obviamente es un segmento alantoideo. No perder de vista este pedazo. ¿Qué va a pasar? Se va a alargar. Vendrán unas células mesenquimatosas, un septum nuevamente, pero ahora este septum tendrá por finalidad separar en el caso de mujeres, obviamente, nada más, separar la uretra de vagina. Este segmento, antes seno vaginal, se alarga y entonces igual recanaliza, de tal forma que se configure la vagina. La vagina tiene un componente endodérmico, entonces,
y tiene una continuidad de los conductos paramesonéfricos. El tercio superior de la vagina es la continuidad del conducto paramesonéfrico. Es decir, esto, que es el seno urogenital, esa saliente, esa proyección seno vaginal, el seno vaginal hace contacto con los conductos paramesonéfricos, canalizan y tengo la luz de la vagina en continuidad con el resto de canalización que da continuidad hacia el útero. He generado trompa, útero, tercio superior de vagina y el resto de vagina. Sabemos que desemboca hacia una membrana fina que también va a tener un proceso tarde o temprano de ruptura, conocido como himen. En la mujer son muy significativos los septum o los tabiques, que no solamente me distingan la estructura del intestino posterior con el aparato genital. Este es un tabique nada más. Pero también vean que hay células mesenquimatosas, es otro septum, que termina dividiendo la porción de vía urinaria de la porción de vagina. Ahora, con eso logramos distinguir lo que está pasando internamente en un hombre y una mujer. Ahora, externamente, mencionamos ya que la uretra, pues hay una distinción en el varón, pero todavía no hemos identificado cómo es que el hombre en verdad genera una estructura peniana y la mujer no. Entonces, externamente, al inicio, indiferenciados. Por ahí cuando veíamos periodo embrionario, periodo fetal, decíamos, si bien en el periodo fetal temprano empieza una distinción, empieza. ¿Por qué? Porque ya hay flujos hormonales, pero no es prácticamente posible distinguir en un embrión qué sexo es. No es posible. Necesito que vengan las consecuencias de esos cambios hormonales. Entonces, mientras eso ocurre, hombres y mujeres, durante nuestras primeras semanas de gestación tenemos las mismas estructuras. ¿Y cuáles son esas mismas estructuras? Un tubérculo genital, pliegue cloacal, protuberancias genitales y obviamente la desembocadura hacia la región anal cuando hay una distinción de la región de cloaca. Estas zonas de protuberancias son una especie de tumefacciones o engrosamientos de regiones ectodérmicas, cuyo interior son células mesenquimatosas. Es igualito en un hombre y en una mujer. En este momento, los dos sexos tienen pliegues uretrales, los dos sexos, tienen tubérculo genital. En esta sección de ectodermo, que me va a cambiar la configuración y da continuidad en el interior con cloaca, pues necesito también flujos hormonales, entre ellos uno de los reconocidos es FGF8. Es una señal de inicio para formar estructuras genitales, es decir, esas proyecciones, esas protuberancias que se observan. Igualito en ambos sexos. ¿Qué va a pasar a Pifiqué? Que viene con un marcaje Lady está lista y empieza a producir testosterona. Gracias a la testosterona viene la activación en conjunto de estos grupos moleculares, variantes de OX, FGF y el famoso SONIC, que donde quiera anda. Y entonces me empieza a generar una estructura peniana. ¿Y cuáles son esos cambios que me van a permitir esa distinción?
Al haber testosterona, lo que veíamos en diapositiva previa, como pliegues uretrales, van a empezar a fusionarse. Es decir, estas zonas taparán al surco uretral. Necesito cerrarlo, de tal forma que en la parte donde se cierra, me forma como un engrosamiento. Es decir, la famosa línea de fusión que dará continuidad ¿con quién? Con el famoso Raffel. Sé que la parte externa sufre una invaginación ectodérmica, es decir, se forma acá un cordón ectodérmico, que es el cordón uretral, que va a dar continuidad ¿con quién? Pues con la uretra peniana, la que hace un momento veíamos que da continuidad del endodermo. De esa forma empezará el crecimiento, pero prácticamente tapado el surco uretral, generándome las características de una estructura peniana. La porción distal sé que hace su plegamiento, entonces, imagina nada más este orificio. Este orificio se da la continuidad de la luz del pene. Ahora, las protuberancias que en un estado de sexo indiferenciado son protuberancias genitales. Aquí les vamos a llamar protuberancias escrotales. Seguirán creciendo y se pigmentan por flujos hormonales. Estas protuberancias serán el escroto, que estarán listas para albergar ¿a quién? A la gónada masculina, al testículo, porque todavía no desciende. La gónada masculina sigue estando en región superior. Estos cambios, recuerden, que todavía están en el primer trimestre, entonces. Lo que me faltaría es la llegada de la gónada masculina a esta zona escrotal. Entonces necesito el descenso. El descenso testicular generalmente obedece a diferentes factores. Te recordarás que la semana 32, semana 33 de gestación, es el descenso de estos testículos. Paulatino, pero empieza el descenso prácticamente, ¿no? Entonces, forma que todos los bebés, todos los recién nacidos, deben de tener en condiciones normales, hablando de sexo masculino obviamente, las gónadas testículo en la región de escroto. ¿Y por qué descienden? 3 factores que influyen para el descenso. Uno, que están aumentando de tamaño. 2, gracias a la hormona antimuleriana liberada por Sertoli, se están atrofiando los conductos paramesonéfricos. Y 3, en la región abdominopélvica, en varones, hay una estructura con una configuración un tanto ligamentosa. Se le llama proceso vaginal, otro derivado mesenquimatoso. Este proceso, junto con el famoso gubernáculo, una especie también de estructura ligamentosa, tienden a jalarlo y lo guían para que descienda. Entonces son 3 factores que van a influir. Tamaño del testículo, desaparición de los paramesonéfricos y la acción de guía del proceso vaginal y del gubernáculo. Luego entonces nos vamos a la imagen inferior derecha. Del inciso A es etapas muy tempranas, prácticamente en el segundo mes. La gónada está por allá arriba, está conectada con su gubernáculo en esta estructura, en azul el resto, es representado como el proceso vaginal. Y aquí sale esta proyección, así llamada. Ojo, no confundir, aunque lleve el nombre de vaginal, no nos hace referencia a una vagina como en la mujer. Entonces, ¿qué ocurre? En la mitad del tercer mes se genera esta proyección, precisamente así, proceso vaginal. Eso va a obligar
el testículo, que ya alcanzó a descender un tanto por su tamaño, también se ha jalado y pasa por enfrente ¿de qué? De la sínfisis del pubis en condiciones normales. Obviamente, mientras viene en ese descenso, lo acompañan diferentes estructuras. Por eso hay muchas cubiertas en la región escrotal. No solamente es decir escroto y tienes la gónada, ¿no? Tiene continuidad de estructuras musculares, desde estructura de fascia transversa, hay continuidad de músculo abdominal transverso, continuidad de músculos oblicuos, internos, externos. Hay una continuidad de lo que hay en la región abdominal por el descenso. Hacia el séptimo mes, ¿qué está pasando? La gónada sigue descendiendo hasta localizarse aquí. Semana 32, semana 33. Gónada debe estar acá abajo. De tal forma que cuando nazca este bebé, la gónada estará aquí, en condiciones normales. Pero si el testículo no creció lo suficiente, si el testículo no fue jalado literalmente por el proceso vaginal, por el gubernáculo, o no hay hormona antimuleriana, pueden influirme para que la estructura no esté en la región escrotal. Conocidas entonces como criptorquidia. Las criptorquidias es un término para designar que las estructuras testiculares se quedaron arriba. Aquí la serie de números me están haciendo hincapié en dónde se puede quedar. Hay sitios más frecuentes, como a nivel inguinal. Otros simplemente son descritos como testículo retráctil. Pero sabemos que tarde o temprano estará acá. Y otros de plano en región abdominal. O bien, por modificaciones del proceso vaginal y del gubernáculo, viene el descenso de un testículo, pero puede cruzarse también. Pues hay varias alteraciones que me van a influir en un adecuado acomodo de la estructura testicular. Y es fundamental, debe generarse un descenso del testículo. ¿Qué pasa si los testículos se quedan arriba? Esterilidad, ok, esa es una. Gónada que está arriba no tiene condiciones térmicas adecuadas para funcionar y obviamente no va a generar espermatozoides maduros. Ya es un efecto. ¿Qué más? Aparte de esterilidad, ¿qué más le puede pasar? Tumor. Las dos cosas que obligan a la búsqueda intencional de en dónde quedó la gónada, literalmente, es la esterilidad y los tumores. De las dos, quien pesa más en cuanto a pronóstico, pues es el tumor. Por eso, los niños que nacen con criptorquidia no es simplemente decirle, no se preocupe, de rato bajan. No. Hay un cierto margen, literalmente, en el cual el urólogo o el cirujano pediatra le van a decir, ok, podemos considerar un tratamiento conservador en este lapso. Hay quienes dicen, le voy a dar flujos de testosterona para obligarlo a descender. O, ¿sabes qué? Ya me esperé cierto tiempo, alrededor de 12 meses, y no descienden. Hay que bajarlos, literalmente. Obviamente para eso se aseguran con el ultrasonido previamente que en verdad la gónada esté arriba.
deben de descenderlo buscando condiciones de fecundidad y evitando que esas células que están ahí en esa gónada vayan a tener un mal desarrollo, que empiecen a proliferar de forma descontrolada, los famosos tumores, ¿no? Criptorquidia. Cripto, cuando usted escuche cripto, es de oculto. En este caso, la gónada masculina está arriba. ¿Ok? Ahora, no hay testosterona en estos genitales externos, entonces hay un tubérculo, están las protuberancias genitales, está el surco, está el pliegue uretral. No se detectó testosterona, seguramente hay un marcaje XX a nivel cromosómico. Sé que va a haber moléculas como BMP15, FOXL2. Entonces hay un ovario, hay estrógenos. Ante esas condiciones, ¿qué va a pasar? La región del pliegue uretral no fusiona. Este no se va a fusionar y así se va a configurar. Se va a generar el labio menor. Las protuberancias genitales que en un varón se diferenciaron como escroto, en la mujer van a ser los labios mayores. El tubérculo genital, que en un varón creció por acción de la testosterona y dio continuidad con la fusión del pliegue uretral para formar al pene, en la mujer no. En la mujer se generará como un falo primordial que se quedará como clítoris. En la región interna, es decir, en el surco urogenital, estará entonces el sitio de desembocadura de vía urinaria y la región del himen que al perforar dará continuidad con la vagina. Y obviamente con el resto que mencionamos hace un momento, tercio superior de vagina, continuidad con el útero, es decir, todo lo que generamos gracias a los conductos paramesonéfricos. La gónada femenina, es decir, el ovario, también experimenta una especie de descenso, porque se genera desde regiones lumbares. Pero esta tiende a localizarse, o su sitio final es en región pélvica. No va a descender hacia porciones un tanto exteriorizadas como en el varón. Es decir, no va a descender acá a los labios mayores, ¿no? Se queda en región pélvica, pero sí alcanza a descender un tanto. También se describe un gubernáculo en la mujer, pero este degenera en la mujer y se convierte en el ligamento ovárico. De ahí sale el ligamento ovárico. Ok. Ahora, sobra decir qué tipo de patologías vamos a encontrar en este segmento. Entonces, todos son conocidos como TDS. Si usted le busca por ahí en el internet TDS, trastornos de la diferenciación sexual, pues es un listado bastante amplio de entidades clínicas. La intención, repito, es que reconozcamos que el problema es desde un origen embriológico. Aquí entra lo que le llaman TDS ovotesticular, TDS con cariotipo XX o TDS con cariotipo XY. Es decir, por ejemplo, en la primera son categorías reales. ¿Sí me escuchan bien? Ok, bien. En la primera categoría, en el nombre lleva cuál fue el problema. Estos individuos, aún teniendo cariotipo XX, XY o ambos, este es un mosaico, sus gónadas tienen tejido ovárico y tejido testicular, aún teniendo ese marcaje cromosómico. Por eso les aclaraba desde hace un momento. Una cosa es el marcaje cromosómico, pero no es lo definitivo para distinguir a un hombre como un hombre, o a un individuo, perdón, como a un hombre o como una mujer.
Puede haber errores posteriores. Esos flujos moleculares son tan significativos que pueden hacer que alguien tenga una gónada prácticamente con doble tejido. Ya se imaginará cómo estarán sus flujos hormonales. Un individuo ovotesticular puede generar cantidades de estrógenos significativas, pero también testosterona. Externamente son muy variables estas personas en cuanto a desarrollo sexual. Hay otra categoría que es TDS46XX. Estos individuos tienen tejido ovárico, porque es XX, ok. Pero hay problemas posteriores que hacen que la persona genere mayor cantidad de andrógenos, como testosterona. ¿Por qué? Realmente la vía de generar estrógenos se ve modificada y lo está desviando todo a pura testosterona, aún teniendo XX. Entonces, esa testosterona va a hacer que estas niñas cromosómicamente se estén virilizando. Nace una persona con cariotipo XX, pero con virilización, parece niño. Así le pasa a la hiperplasia suprarrenal congénita. El problema aquí es en generar estrógenos y andrógenos. El problema está en un bloqueo. Y ese bloqueo es en una enzima que luego ustedes la van a repasar o quizá ya la vieron en biología molecular, 17-hidroxiprogesterona. Ahí está bloqueado. Virilizar es que tiene desarrollo hacia un varón. Es decir, alguien con 46XX, mencionamos hace un momento, el tubérculo genital se forma como clítoris. Las protuberancias genitales se forman como labios mayores, ¿no? El pliegue uretral se fusiona en los varones, en la mujer no se va a fusionar. XX no lo fusiona. Pero alguien que está virilizado, el tubérculo genital crece. No se queda como clítoris, sigue creciendo. Los pliegues uretrales con grados variables de fusión. Y las protuberancias genitales, en lugar de parecer labios mayores, parecen escroto. Eso es virilizar. Tiene datos que lo hacen parecer como niño, pero es XX. ¿Ok? Y hay otra condición, mencionando así las categorías en general, que tiene cariotipo XY. Nosotros esperamos, pues tiene tejido de testículo, es una gónada masculina, lo que yo voy a encontrar. Pero a veces, cuando fallan los flujos hormonales o fallan los flujos moleculares, hay mutaciones en DAX1, en SOX9, en SRY, tiende a mal configurar a la persona. Me regreso un poquito por ahí. Algunos de ustedes, en las prácticas de gametogénesis, si recuerdan, venía anexo caso clínico. Y hubo más de uno que me agregó algo que le llaman Swyer. Síndrome de Swyer es un trastorno de la diferenciación sexual. Su cariotipo es XY. Pero si alguno lo recuerda, aquellos que lo pusieron, tiene errores que lo hacen no ver tan masculino, sino como femenino. ¿Por qué? Porque tiene mutaciones en SRY. Una molécula, un gen, que es determinante para generar un individuo masculino. Pero si está mutado, pues yo voy a tener consecuencias, ¿no? Entonces, la variabilidad en la configuración del individuo, pues va a ser amplia. Eso es por mencionar uno de estos. Como mencionaron también por alguno de sus compañeros, a lo mejor no hay hormona antimuleriana. O a lo mejor hay cantidades insuficientes. Y así se le llama. Deficiencia de hormona antimuleriana. Este individuo externamente va a ser un varón, pero sabes que adentro tiene un útero o tiene un vestigio vaginal. Entonces, configuraciones así de extraordinarias en los individuos. Por eso se vuelve un tema tan controvertido,
y abordaje muy complejo para la resolución del problema de los pacientes. Y también puede ser simplemente que tenga un problema con la testosterona. Los flujos moleculares estuvieron bien, llegó SRY, llegó WT1, SOX9, etc. Todo estuvo bien. Lady está generando testosterona, pero la testosterona no está haciendo su función. Tiene un problema con su receptor. Entonces, eso me configura algo que se llama insensibilidad a los andrógenos. Ay. Son personas que tienen un cariotipo XY, pero la testosterona no puede hacer su función. Imagínese al individuo. ¿Cómo se espera fenotípicamente a un individuo con insensibilidad a los andrógenos? ¿Cómo se lo imagina? Con rasgos femeninos. Muchos pacientes de insensibilidad a los andrógenos son categorizados como niñas. Llegan a etapas adultas como niñas, hasta que se casan o tienen pareja y no pueden embarazarse. Acuden a la biología de la reproducción, les toman un cariotipo. ¿Sabes qué es que eres XY? Imagínese el impacto para esta persona que toda su vida se había configurado, se había identificado como una mujer, y resulta que su etiología, su causa de no poder tener hijos, es porque su cariotipo no está acorde a la configuración que esta persona tiene. Entonces, igual, es un problema muy importante. Y hay otro también muy representativo. A ver, primero, es por ello que las niñas con andrógenos altos tienden a tener vellos en exceso y rasgos masculinos sí. Por ejemplo, Turner, esta cromosomopatía que nosotros veíamos allá en gametogénesis, hay una variante de Turner que puede tener cariotipos, entonces déjese lo escribo. Así, 40, va con mayúscula, 45X, 46XY. Es Turner, sí. Trae células de Turner y trae células XY. Eso hace que tienda a rasgos virilizados. Turner puede tener hirsutismo, mayor vello que otras personas, porque tiene mayor cantidad de andrógenos. Puede tener clitoromegalia, empieza a crecer el clítoris. Entonces, hay grandes entidades aquí, ¿no? Y si para eso de insensibilidad a los andrógenos no se puede hacer nada, son abordajes muy complejos. Por ejemplo, ahorita que les mencioné el caso hipotético, imagínenla, la persona ya grande, hizo toda su vida como una asignación de sexo femenino, acudió por datos de infertilidad, la causa es que hay un error en correspondencia cromosómica. Literalmente, aquí pesa mucho es cuál es el marcaje con el cual ya te has identificado. Y ese marcaje es femenino. Entonces, a esta persona, no por tener un cariotipo que diga XY, se le va a forzar a que ahora se haga todo lo necesario, cirugías, genitoplastías y demás, para asignarle un sexo acorde a su cariotipo. Eso no se hace. Se respeta la asignación que ella ya tiene, que ha adquirido conforme ha pasado los años. Pero sí necesitamos aclarar, no vas a poder tener hijos por esta razón. Pero no se le va a obligar a cambiarlo, a cambiar a un sexo cromosómico. Si bien es el determinante, claro está, porque el problema embriológico seguramente fue la marca desde etapas muy tempranas. Pero tenemos que considerar siempre cómo se ha identificado ya esta persona.
porque han sido años con una marca distinta, ya realizó una vida bajo un género, una actividad sexual bajo un género. Entonces, no se le obliga a cambiar. Son abordajes muy complejos, dependiendo de las características del paciente, es lo que se puede optar por estas personas, ¿no? Hay otra cosa también, otra entidad clínica de las más frecuentes, se llama deficiencia de 5-alfa reductasa. No sé qué tanto han visto ustedes de bases bioquímicas a nivel de hormonas. La 5-alfa reductasa es una enzima que se encarga de convertir la testosterona a dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona, DHT, es la principal variante androgénica que masculiniza al individuo en etapa fetal. Por lo tanto, si no hay 5-alfa reductasa, no va a tener dihidrotestosterona. Pero si testosterona, entonces las características de este paciente, sí será con algunos rasgos masculinizados, pero otros no. Entonces, igual, abordajes complejos. Estos son los 3 grupos, de hecho, nada más. Repito, son las divisiones base de las TBS. Hay un listado enorme de estas entidades clínicas. Yo nada más le menciono las clásicas, lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita, los problemas de insensibilidad de los andrógenos, deficiencia de 5-alfa reductasa, producción insuficiente de hormona antimuleriana. Le mencioné Swire porque fue una de las constantes. De hecho, siempre en esa práctica, no sé si es porque le ponen a Google algún problema en gametogénesis o algo así, y siempre les saca un caso clínico de Swire. Y siempre en la práctica de gametogénesis, por lo menos hay un equipo que me pone un caso de ese. Entonces, sepa cuál fue el problema con Swire. Moraleja, entonces, usted se va a enfrentar el día de mañana, tarde o temprano, ante un parto. Y siempre la pregunta base en cuanto nace un bebé es ¿qué es? Y el médico, con toda la confianza del mundo, según lo que observó, le va a decir, ¿es una niña o es un niño? Ojo, eso es una información muy fundamental lo que le estamos arrojando a esta mamá. Porque la mamá ya empieza con ese marcaje, ok, me dijo que era niña, le llamo, aquí viene en el ejemplo, en el dibujito, le voy a llamar Leticia, porque genitalmente parece que es niña. Pero ¿sabes qué? Es un niño 46XY con insensibilidad a los andrógenos. Ojo con eso. O bien, lo asignó como niño. La mamá ya hizo lo suyo, le puso por nombre Pedro. Pero ¿sabes qué? Su cariotipo es XX. Es una persona con hiperplasia suprarrenal congénita. Ojo con eso. La asignación de sexo por parte del médico debe de ser, sí, con toda la confianza del mundo de lo que se está observando. Pero si de entrada, a nivel genital, les quedó duda, porque no tiene la medida estándar del pene, porque las características del escroto son distintas, o da la apariencia de un clítoris, mejor no asignen un sexo. Y literal, tal cual se les dice, las características genitales no me permiten asignar un sexo en especial, es necesario un abordaje completo del paciente, porque pueden ocurrir errores de este tipo, asignados como un sexo en específico, por lo que me dio la apariencia y no porque en verdad es, porque va a tener consecuencias importantes durante todo el desarrollo de la persona. No es cualquier cosa que le digan eres un niño y cromosómicamente eres una niña. Ojo con eso. En las actas de nacimiento y los registros, ok, se ha tratado ya de modificar. Hay un apartado, obviamente, donde dice sexo. Ya se está buscando que en ese sexo
tenga un segmento donde diga indiferenciado. Ya no ser tajantes de hombre o mujer. Y en algunos formatos, por ejemplo, yo suelo llenar actas de nacimiento, bueno, de recién nacidos. Hay un, aquí a nivel de Secretaría de Salud todavía está marcado femenino o masculino en los formatos digitales. Pero hay una parte donde dice anomalías y ahí uno redacta de sexo indefinido, ambigüedad genital. Ahí ya uno se protege. En las actas de nacimiento, ya en los nuevos formatos, que son escritos, así como los que anteriormente se usaban, pero ya es un nuevo formato, ahí ya viene indefinido. Ya se ha estado tratando de modificar, precisamente por estas consideraciones, ¿sí? Pero de alguna forma tenemos que hacer hincapié en que no es posible esa situación. ¿Ok? Bien. Hipospadia, epispadia. Hipospadia. ¿Qué es hipospadias? ¿Qué es hipospadias? ¿A qué le suena? Fusión de pliegues uretrales. Ok, bueno, que el meato urinario se encuentra en la parte inferior, tal cual, ¿no? El pliegue uretral en los varones reconozca que debe fusionarse, ¿no? Pero en ocasiones en esa fusión no se lleva a cabo de forma normal y quedan orificios. Usted sabe que hacia el interior pues da el espacio del seno uretral, da continuidad con la uretra. Entonces, si queda el orificio, el meato uretral queda ventral. Una hipospadia, entonces, es la desembocadura de la uretra en la región anterior o ventral del pene, o en la parte inferior, tal como lo han puesto. Puede ser distal, medial, escrotal. Entre más proximal esté el orificio, mayor correlación con ambigüedad genital. Entre más distal esté el orificio, menor correlación. Realmente son condiciones nada más por error en los pliegues uretrales. ¿Bien? Entonces, en las imágenes inferiores, inciso A, B y C, del A es el dibujito de la hipospadias, B y C, las condiciones reales, meatos uretrales inferiores, pero en región distal, vean aquí, está más proximal el meato uretral. Cuando el meato uretral está así, incluso la estructura peniana en los recién nacidos se suele observar más incurvada de lo normal, incluso hasta como acortado. Y el inciso D, el dibujito, es epispadias, precisamente con esa correlación que hace un momento veíamos con la extrofia vesical o extrofia de la vejiga. Reconozca también que se acompaña un defecto de pared pélvica. La región ventral pélvica está abierta. Exterioriza la región de vejiga. El meato uretral en las zonas superior es donde viene a desembocar. Puede haber también malformaciones en los paramesonéfricos, dándome configuraciones anómalas del útero. Y hay diferentes. Hay condiciones simplemente sencillas como el útero arqueado o arcuato, también llamado así el inciso B, donde la porción de arriba del conducto paramesonéfrico se genera un engrosamiento, haciendo que se genere una especie de hendidura. Pero al final de cuentas, de todos estos, es el más, que menos le afecta. ¿Por qué? Porque hay una cavidad, hay una comunicación con el útero, así como con la trompa, perdón, y una comunicación hacia vagina. Es un tanto una variante nada más anatómica. Pero vea este.
útero didelfo y vagina doble. Los conductos paramesonéfricos, esta fusión fue nada más en un segmento, en un pedazo. El septum o el tabique que tenía que desaparecer, pues no se lleva a cabo de forma adecuada. Entonces, es como tener dos úteros, literalmente, cada quien con su vagina. Pueden llegar a ser fértiles, sí. Cada quien trae su trompa, su ovario, y pueden generarme incluso, hay reportes de caso de embarazos gemelares con úteros didelfos, ¿no? El útero bicorne es un tanto similar que el didelfo, solamente que el bicorne no tiene doble vagina, es una sola estructura de desembocadura. Igual, errores anómalos de fusión de los conductos paramesonéfricos. Está esta variante del útero bicorne, en donde prácticamente se segmentó, se dividió la porción superior, es como tener dos úteros, uno rudimentario, que sería este, y el otro normal. Pueden tener condiciones de infertilidad, claro está. E incluso el didelfo y el bicorne, aunque casos aislados han reportado embarazo, son causa frecuente de abortos de repetición o de infertilidad. Atresia cervical, nuevamente, cualquier estructura que tienda a recanalizar también puede tener errores en recanalizar y generarse taponamientos, las atresias cervicales. No hay comunicación, no va a haber datos de reproducción, es decir, va a ser infértil esta persona porque no hay recanalización. Puede ser nada más a nivel de cuello o a nivel de vagina. Ambas condiciones como alteraciones. Ahí hay una forma de que el útero esté invertido. Invertido nos referimos a cómo. Es que un día escuché a una gente diciendo que te lo tenía volteado. Es que puede tener una mala disposición. No sé en qué momento lo habrá detectado la persona, pero, por ejemplo, a lo mejor fue simplemente en el proceso del parto. Cuando nace un bebé, hay veces que se invierte el útero. Literalmente tiende a salirse la porción de uterina. Es una condición de urgencia, ¿eh? Entonces necesitan actuar inmediatamente para regresarlo a la cavidad. Se invirtió. Pero hay otras condiciones que no son así, que no necesariamente correlacionan con un proceso del parto, pero la disposición del útero, es decir, la anatomía quedó variable, quedó angulado, es decir, con mala configuración en regiones ventrales, pero está ahí, literalmente, ¿no? Entonces puede haber reacomodas anómalos, y eso es relativamente frecuente. O incluso encontrar, esta sí ya sería muy rara, la región de vagina comunicada también con la región de recto y comunicada también con la región de vía urinaria. Eso es posible, sí. De hecho, ahorita me acordé, el fin de semana, condiciones deben de operarse inmediatamente. Por alguna razón hay gente que se escapa, quizá por ignorancia, quizá porque no llevaron un seguimiento médico, no sé. El fin de semana en el hospital hubo una persona que llegó embarazada, dio a luz obviamente. Por el momento, como fue expulsivo prácticamente, rápido la pasaron y casi que les libera al bebé de forma inmediata. No hubo tiempo de ver la condición anatómica de la señora, hasta después del parto. Una vez que intentaron reconstruir, porque se arriesgó la paciente, es una niña de 16 años, esta paciente, la región de vagina, era el mismo segmento en donde ella evacuaba. La región de vagina era el mismo segmento en donde ella orinaba. Tres estructuras ahí conectadas. Aquí lo increíble es que tiene 16 años. ¿Cómo es posible que nadie haya dicho que eso es anormal? Tanto la familia, tanto como la pareja, digo, porque no es normal,
que por el mismo orificio esté todo. Entonces, hay cosas así de extraordinarias, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Obviamente, el septo urorectal no se configuró. Las células mesenquimatosas que tenían que segmentar la porción de vía urinaria de la región vaginal tampoco es un error extraordinario, ¿no? Pero es posible y sí pasa. Y hay veces que llegan etapas adultas así. Bien, puede haber también hernias inguinales congénitas. Cuando se genera el proceso vaginal, para ayudarle, es una guía literalmente al testículo a descender, hay con ese descenso, hay veces que dan huecos. Y al final de cuentas, pues es una comunicación con la cavidad peritoneo, con la cavidad abdominal entonces. Luego, resulta que lo que hay en cavidad abdominal puede avanzar por ese camino que dejó el descenso del testículo. Ahí podemos encontrar asas intestinales. Las hernias inguinales congénitas, entonces es posible identificar a recién nacidos que palpamos la región de escroto, resulta que se siente más amplia y no es por una gónada amplia, es por una asa intestinal. Entonces, eso va a tener repercusiones en la dinámica gastrointestinal del paciente y debe demandarse a cirugía. Estas son las formas congénitas, ¿sí? Muy diferente la debilidad de esta zona en el paciente ya adulto. O bien, otro defecto frecuente en los varones, viene el gubernáculo, viene el proceso vaginal y está el testículo ahí en su descenso. Pero genera un espacio, un hueco. Ese hueco queda intermedio y empieza a acumular líquido, formando las famosas condiciones de hidrocele. Pueden estar arriba o literalmente en el escroto. Un hidrocele, ¿cómo se manifiesta? El escroto está más enrojecido de lo normal, pero es por acumulación de agua. El hidrocele se le da un manejo conservador al inicio. Como es agua, sabemos que tarde o temprano se va a reabsorber. Y en esa reabsorción, entonces, el paciente, tarde o temprano, su escroto va a quedar normal. No se va a ver afectada la región de la gónada. Solamente se les da un seguimiento. Hay una maniobra que utilizan ahí los pediatras o neonatólogos para saber si es hidrocele. ¿Han visto cómo le hacen? ¿No tienen idea de qué es lo que van a hacer? ¿No? Es algo muy sencillito, de hecho. Agarran una lamparita de esas de exploración y se la ponen en el escroto y la prenden. Cuando transilumina, es decir, se ve una coloración entre rojo y naranja, así brillosa, es porque hay agua adentro del escroto. Eso es hidrocele. Se le informa a la mamá las medidas que hay que tener, aquí es un manejo conservador, vigilando que poco a poco vaya reabsorbiendo, el seguimiento de pediatría, como cualquier recién nacido. En el momento que el pediatra vea que ese hidrocele no se ha reabsorbido, entonces es cuando deriva ya a urología o cirugía pediátrica para que elimine ese exceso. Pero en realidad son condiciones transitorias, son hidrocele. No pasa nada con el paciente, no le perjudica la funcionalidad, ni mucho menos le va a alterar o va a condicionar la esperanza de vida, ¿no? Sí puede ser un dato acompañante de otras patologías, como cromosomopatías, pero también puede estar totalmente aislado y no representar mayor repercusión para el mismo. ¿Ok? Bien. Ah, ¿alguna duda?
Ok, con eso no, nos faltaría nada más un par de casos clínicos representativos y ya terminamos ese segmento. Voy a dar unas indicaciones. Necesito, por favor, si tiene a la mano ahí su manual de prácticas, le voy a dar indicaciones con respecto a una práctica que dice cardiovascular. La práctica de cardiovascular es la última y hay una previa que necesitamos saltarnos porque ese es el sistema nervioso. Nos habla de gastro y sistema nervioso. Todavía no hemos visto sistema nervioso. Esos son de los siguientes temas que continúan. Por eso necesitamos saltar esa práctica. Entonces, nos pasamos a la final. La voy a proyectar y le indico de qué trata. ¿Ve mi pantalla? Perfecto. Es un tema que ya conocemos. Nos da obviamente el objetivo, la introducción. Tiene algunos dibujos guía donde tenemos que reconocer son en base a gástrulas de pollo, a embriones de pollo, perdón, donde hay que identificar precisamente los segmentos de esta estructura cardíaca. Son del doctor Núñez. Tenemos aquí otro, igual, hay que estudiarlos e identificarlos. Una vez que hayamos estudiado, viene esta representación. Y lo mismo, tenemos que señalar, aquí nos ponen incluso como una especie de dibujito, las estructuras a identificar. Y completar esta tabla, de acuerdo a las estructuras que estemos observando. Guiados, obviamente, en estos segmentos. Sobre todo este primero es el que más le puede ayudar a esta representación. La intención o el enfoque es identifica la estructura cardíaca. Aquí hay otras zonas, pero me interesa esta. Este es el asa cardíaca. Bien, entonces desde acá abajo, el seno venoso, aurícula común, ventrículo, etcétera, ¿no? Luego nos da estas imágenes, estas laminillas de cortes sagitales. Nuevamente, nos vamos a enfocar en esta zona. Por aquí viene aquí arriba, que también se acerque o se adentre a tratar de identificar qué estructura o qué estaría relacionado a este nivel. Para esta pueden ayudarse de sus libros de texto, porque el dibujito el segundo, que es el que les puede ayudar más, está un tanto complejo para poderlo correlacionar perfectamente con este. Viene un segmento de casos clínicos. Investigación. Cardiopatías. Le dice, busca uno que sea cianógeno y otro acianógeno. Es decir, uno que provoque que el paciente nazca morado literalmente y otro no. Por ejemplo, no sé, cianógeno, tetralogía de Fallot, son muy frecuentes o es más rápido que encuentren reportes de caso de tetralogía. Pues ese es el cianógeno, ¿no? O acianógenos, pues tiene una persistencia del conducto arterioso. Cosas así, ¿no? Resumen de caso, no me lo pongan todo, nada más es el resumen de caso. Y póngale un dibujo. Procure que el reporte de caso traiga imágenes para que sea más sencillo. Si el reporte de caso no trae una imagen, usted sabiendo el problema, hágame el dibujo. Por ejemplo, me puso un reporte de caso de comunicación interventricular. Pues me va a hacer un dibujito del atabaicamiento cardíaco haciendo hincapié cómo estaría la comunicación interventricular del paciente. Entonces, en esta sección, los reportes de caso pueden tener la imagen del caso literalmente, y si no lo trae, no se preocupe, hágalo usted, nada más que logre entender. Viene aquí un segmento que dice, realice el esquema de circulación fetal. Es decir, me deben de realizar un dibujo en donde me pongan la placenta
que sale el conducto, la vena umbilical, perdón, y entonces desde la vena umbilical cómo se va la circulación hacia el conducto venoso y luego del conducto venoso. Obviamente en el conducto venoso hay esquema de un hígado y el resto, ¿no? ¿Cómo lo pueden hacer? Literalmente pueden diseñarlo así basado tal cual. Dibujé la placenta, dibujé un hígado, dibujé un corazón, etcétera. O simplemente algo más sencillo. Hágalo sí, con este señalamiento. Se escribe placenta, una flecha, vena umbilical, flecha, etcétera, ¿no? Procure poner cada segmento, es decir, las flechas, de diferente color. Aquí nos dicen en rojo, aquí está señalando sangre oxigenada. Entonces, por ejemplo, la fecha de vena umbilical tiene que ir en rojo, porque así va la sangre oxigenada. ¿Sí? En azul, sangre desoxigenada. Cuando me pongan arterias umbilicales, las tiene que poner en azul. Y el morado, la sangre, aquí está mal la palabra, que está mezclada. ¿Sí? Importante que no se olviden de los 3 cortocircuitos: conducto venoso, agujero oval y conducto arterioso. Bien. Viene una autoevaluación, nos habla del tubo cardíaco, algunas estructuras venosas y derivados de arcos faríneos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. No me pongan todo de, el primer arco tiene remanentes, perdón, preservó tal, se desaparecieron tales estructuras, ¿no? Simplemente en las porciones finales. Y viene bibliografía, 3 referencias, un libro, 2 artículos, por favor, y las rúbricas, nada más. Me agregan la parte de discusión y conclusión, como todas las prácticas que se han estado entregando. ¿Qué más? Creo que nada más. ¿Alguna duda? Fecha. No sé. Sí, a eso voy. Tienen bastante tiempo para entregar esta práctica. 50. Pero no quiere decir que la dejen al final. 11 de mayo, es decir, próximo martes, antes de medianoche. ¿Ok? Para que la hagan con calma, quede bien diseñada, por favor. ¿Alguna otra duda? Bien. Las calificaciones, si no se las mando durante el transcurso de mañana, se las estaré dando la próxima clase para ustedes. Créanme lo que los voy a dar primero a ustedes antes de subirlo a plataforma Sinapsis. Pero las de las prácticas ya están, ¿eh? La de la práctica 4 ya la pueden ver ahí en la plataforma. Me falta anexarles lo de su trabajo. Lo del examen, pues ya lo saben. Listo. ¿Alguna duda, comentario? Perfecto. Entonces, organicen la parte de la práctica. Por el día de hoy sería todo. La próxima clase vemos un par de casos clínicos representativos de urogenital y, si no me equivoco, en su planeación sigue endocrino. ¿Ok? Bien. Que descansen. Nos vemos próxima clase.